caminar. Y fíjense, una de las cosas grandes que pasó en el tiempo de Malaquías fue precisamente eso. Ustedes recordarán en el capítulo 1, cuando los sacerdotes ofrecían el sacrificio en el altar, ¿qué presentaban? Los animales, todos cojos, enfermos, que estaban malos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y el sacerdote permitía que eso se hiciera en el templo. Y ellos presentaban esa ofrenda y la traían a Dios. Y el Dios mismo les dijo, oye, pero si ustedes, ¿por qué me ofrecen a mí esto? ¿Por qué me honran, no me honran, no me traen lo mejor? Pero si viniera un príncipe, ¿ustedes le darían esto al príncipe? Y lo que Dios estaba reclamando desde el capítulo 1 es el honrar a Dios. Y el honrar a Dios es darle lugar a Dios, que le corresponde, darle la gloria a Dios. Eso significa la gloria a Dios, darle el lugar que le corresponde a Dios en el corazón de las personas. Y esto es lo que Dios desde el capítulo 1 confrontaba por medio del profeta Malaquías al pueblo. ¿Por qué no me honran? Si yo soy su Señor, ¿por qué no me dan la honra que yo me merezco? ¿Y por qué vienen y me ofrecen este tipo de animales que para mí son despreciables? O sea, no es correcto que hagan ustedes eso, que traigan eso al altar. Y fíjense, esto que se hizo en el capítulo 1, pues realmente prosigue en el capítulo 2, pero ahora fíjense que hay una sentencia, por llamarle así, o una confrontación, o decirle directamente a los responsables de lo que estaban ahí, que lo que estaban haciendo no estaba bien. Ahí vemos en el versículo 1 del capítulo 2, cuando Dios le dice por medio de Malaquías, le dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Fíjense, para vosotros es este mandamiento. Cuando dice mandamiento, ¿a qué se refiere? Se refiere a las instrucciones de Dios. Se refiere a que hay que hacer algo en el momento, al instante. Para ustedes es este mandamiento, esta exhortación es para ustedes, para que lo hagan al instante, para que lo hagan al momento, para que las cosas que están haciéndose mal se corrijan de manera inmediata. Por esta palabra, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento, en hebreo es bet atat el ajen, que quiere decir es rápido, es en el momento. No se puede permitir que se sigan haciendo estas cosas en el altar y se prolongue el tiempo y ustedes no hagan nada. Por eso, esta exhortación va directamente a los sacerdotes que en ese tiempo ofrecían el sacrificio en el altar, que son los que presentaban las ofrendas que traían el pueblo al lugar de la expiación, al lugar donde se presentaban las ofrendas. Y ese era lo que Dios a través de Malaquías le está diciendo a los sacerdotes. Ustedes recuerdan que los sacerdotes eran aquellos, repito, que ofrecían estos sacrificios y que ellos se habían corrompido juntamente con el pueblo porque aceptaban lo que el pueblo les estaba trayendo. En lugar de corregir eso, ellos lo aceptaban, ellos lo permitían. Y quizás tú puedas pensar ahorita de qué manera pudiéramos hoy en la actualidad o actualizar este capítulo o este versículo o estos pasajes a nuestros tiempos hoy. ¿Cómo poder actualizar esto? No en la iglesia, amén, que puede ser también en la iglesia, pero no nada más es en la iglesia, porque ahorita vamos a ver que en el Nuevo Testamento hay un versículo bíblico donde nos habla que todos los que estamos aquí, de acuerdo a ese versículo bíblico, somos linaje de Dios, pero también somos sacerdotes para Dios. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, el sacerdocio no nada más es el que se ejerce aquí,
también es el que se ejerce en casa. Y la pregunta es, ¿cómo lo estás ejerciendo en casa? Si en casa se está permitiendo que las cosas profanas lleguen a tu hogar, que las cosas profanas se sigan permitiendo que se hagan en la casa. Pues es que es el más chiquito, es el más consentido, pero está llevando cosas profanas a tu hogar, a tu casa. Y tú como sacerdote de la casa, como en el tiempo de Malaquías, lo estás permitiendo. Y ojo, el permitir que esto pase trae consecuencias en la vida de las personas. Y trae consecuencias terribles. Y ahorita lo vamos a ver. Por eso es importante que entendamos nosotros, los que estamos aquí, cuál es el mensaje que Dios le dio a Malaquías y cómo se actualiza en nuestras vidas para que nosotros o bien lo sigamos permitiendo a sabiendas de las consecuencias que vendrán, o bien corrijamos en el momento, al instante, aquellas cosas que no deberían de seguir pasando y ponerle un alto. Y ponerle un alto. Y decir, hey, hasta aquí, no es posible que sigamos haciendo esto. No es posible que se siga permitiendo que se traigan objetos robados a la casa. No es posible que se siga permitiendo que estas cosas sigan sucediendo en la casa. ¿Me entienden? Y eso es algo bien interesante. Por eso esta palabra va dirigida a los sacerdotes, a los que enseñan, a los que dirigen, a los que guían, a los que lideran un hogar, una familia, etcétera. ¿Ok? Y dice entonces, versículo 2, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Miren, dos cosas bien interesantes que tú y yo debemos de aprender hoy. Si no oyeres y si no decidieras de corazón. Fíjense, dos cosas, oír y decidir. Oír y decidir. Oír es escuchar con sabiduría y hacer la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Oír significa escuchar con inteligencia y decidir o hacer la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Se acuerdan que hay un pasaje también que nos dice que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno? ¿Y esto pasa hoy en día? Sí, sí pasa hoy en día. Sí sucede. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Oye, ¿qué es lo bueno? Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a la casa de oración Oaxaca, vamos a escuchar la palabra de Dios. Oye, ¿eso es bueno? Sí, claro que es bueno. Pero a la persona que anda con un corazón por otro rumbo, para él puede ser malo. ¿Pero por qué? ¿A qué vas? ¿A escuchar a un merolico ahí nada más que habla y habla y dice? No, hombre, mejor quédate acá, vamos a ver aquí algo en la tele, qué sé yo, vamos a poner una película, aquí nos tomamos un cafecito con pancito, con unas palomitas y aquí la pasamos bien. Aquí vamos a ir a escuchar allá. ¿A perder qué? El tiempo. A uno le dicen que es bueno y a otro dicen que es malo. Oír significa escuchar con inteligencia y hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y dice luego, y no decidís de corazón. Aquí corazón es lo que es la parte interna de la persona. La parte interna de la persona que decide a través de la voluntad. Y esta es la que dirige la vida de las personas. El corazón, en él se centra la voluntad del ser humano. Él puede estar aquí hoy, pero está en contra de su voluntad.
¿Me estoy explicando? Es que nada más vine por ti y estoy aquí por ti y porque tú me trajiste. ¿Se acuerdan del ejemplo que siempre les he puesto de aquel niño que le decían, siéntate? ¿Se acuerdan? Y decían, no me siento, que te sientes, que no me siento. O te sientas o te siento. Bueno, me voy a sentar. Por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy parado. Por dentro por fuera estoy sentado, pero por dentro estoy, sí, parado. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde radica su decisión? ¿En dónde? En su corazón. Tú puedes escuchar hoy, yo puedo escuchar hoy la enseñanza, pero yo decido en mi corazón si obedezco o no obedezco, si hago caso o no hago caso a lo que dice Dios. Yo puedo decidir y eso está en cada persona. En cada persona puede decidir hoy escuchar con sabiduría y hacer la diferencia y obedecer o simplemente escuchar y no obedecer. Y aquí lo que Dios le dice a través de Malaquías a este pueblo es: si oyeres y decidieras en el corazón que honrar a Dios. Honrar a Dios. Ahora, esta palabra de oír, acuérdense que viene a través de lo que dice también la Escritura, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, no la palabra del ser humano, del hombre. Si bien es cierto, el hombre expone la palabra, pero lo que se da a conocer es el mensaje de Dios. Por eso el sacerdote tenía que ser muy cuidadoso en lo que decía, en lo que hablaba y cómo daba a conocer el mensaje de Dios. Y eso es lo delicado del sacerdote, del que dirige, del que lidera, hacerle saber al pueblo lo que dice Dios. Hoy por hoy, desafortunadamente, repito, se ha desvirtuado todo esto, porque hoy a la palabra de Dios le agregan lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo me imagino, o lo que yo escucho o entiendo, pero no lo que dice Dios. Y entonces ahí es donde se va a errar el blanco y se comete el pecado. ¿Verdad? Y entonces, cuando esto sucede y no se hace como Dios lo dice, se deja de honrar a Dios. No se honra a Dios. No se le da el debido lugar a Dios en el corazón del hombre. Y dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y aquí es la consecuencia. Enviaré ¿qué? Maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Ahí están las consecuencias de no obedecer la voz de ¿quién? De Dios. Miren, para que nos quede un poco más claro, yo cuando un día lo escuché y lo leí, de verdad hasta temblé. Y en ese tiempo, voy a ser sincero, temblé de miedo. Pero un miedo humano, no un miedo, un temor de Dios, sino un miedo humano. Aprendamos a hacer la diferencia. Porque el temor de Dios es otro acerca de la Escritura y el temor del hombre humano es diferente en cuanto a los acontecimientos de la vida. Yo puedo tener temor ahorita de que algo que no salga yo aquí me pase. Eso es un temor humano. Pero cuando yo escuché esto, yo apenas conocía de la palabra de Dios y vino un temor humano hacia mí. Me causó un temor. Vayan rápido a Deuteronomio capítulo 28. Dejen la cita bíblica ahí en Malaquías y váyanse a Deuteronomio 28. ¿Alguien de ustedes ya lo ha leído esto, verdad que sí? Casi en su mayoría, los que estamos aquí hemos leído esto. Aquí está la clave, el oír y hacer la diferencia. Vean lo que dice Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres
atentamente la voz de Jehová, ¿qué? Tu Dios. Malaquías dice, si oyeres, ¿ok? ¿Qué es lo que Dios le dice a través de Malaquías a los sacerdotes? Si ustedes oyeren la voz de ¿quién? No de Malaquías. ¿La voz de quién? De Dios. La voz de Dios. Esos son los mandamientos de Dios. La ley de Dios, los mandamientos de Dios. Si tú lo oyeres, dice Deuteronomio 28, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vean lo interesante de oír y guardar. Oír y guardar y hacer. Hay tres cosas aquí muy importantes en el 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra. Es decir, yo escucho la palabra de Dios, la retengo en mi corazón, en mi centro de voluntad y lo hago. Y si yo oigo, obedezco y lo hago, vienen para mí todas estas bendiciones. Bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán, etcétera. Hasta el versículo 14 lo puedes leer ahí en casa. Es decir, que cuando yo escucho la palabra de Dios, la guardo en mi corazón y la pongo por obra, las consecuencias para mi vida van a ser ¿de qué? De bendición. Y no es una bendición en el instante, sino es una bendición que me va a seguir todos los días de mi vida. Es decir, por ejemplo, fíjense, si yo le robo a una persona ahorita, le quito lo que le pertenece a esa persona y me apropio de algo ilícito, ese acto me va a seguir todos los días de mi vida. Y si fuese que es algo que está tipificado dentro del Código Penal, esto me va a perseguir a través de la justicia. Y tengo que pagar las consecuencias de mi acto. Y voy a quedar manchado, etiquetado en los expedientes de la justicia. Que cuando otra vez vuelvo yo a cometer un acto ilícito, entrarán a la computadora y verán que en el año fulanito de tal, a tal hora, a tal día, yo cometí un ilícito, un fraude, robé, maté, etc. Me va a perseguir. De la misma manera las bendiciones. Si yo hago algo hoy bueno, un acto bueno conforme a la palabra de Dios, eso me va a seguir todos los días de mi vida. Y esa bendición de ayer me alcanzará para hoy, me alcanzará para mañana. Es un acto que es no momentáneo, que es al instante, sino es perdurable para toda la vida. Y Dios dice, estas seguirán todos los días de tu vida. Pero si haces lo contrario, si oyeres, si no obedecieres, dice Deuteronomio 28, te alcanzarán, ¿pero qué? Las maldiciones. Miren, dice el otro apartado, versículo 15. Pero acontecerá, si no que oyeres. Retórnense tantito a Malaquías 2:2. ¿Y qué le dijo el profeta Malaquías al sacerdocio? Sino que oyeres. Es decir, si ustedes no ponen atención con sabiduría a lo que Dios les está diciendo
si no oyeren con atención y no obedecieren la voz de Jehová su Dios, tu Dios, para procurar, dice Deuteronomio, cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. ¿Y qué? ¿Y qué dice versículo 15? ¿Están aquí conmigo? ¿Y te qué? Alcanzarán. ¿Cuándo te van a alcanzar? Todos los días. Hasta cuando haya un verdadero cambio en el corazón, Dios quitará las maldiciones y pondrá en ti las bendiciones. Dice Gálatas, maldito todo lo que es colgado en un, porque en él fueron clavados todas las maldiciones. Y dice, y no nos van a seguir, pero si nosotros creemos y obedecemos y aceptamos que Jesús es el Señor para nuestras vidas, ahí se rompe la maldición. Pero si yo sigo en desobediencia, si yo sigo bajo mi voluntad, si yo sigo haciendo lo malo y sigo persistiendo en aquellas cosas que la ley de Dios dice que son malas, no nos quejemos porque nos va mal en la vida. El que a espada mata, a espada muere. Lo que tú hiciste, te lo harán. Fíjense, Dios le dice a través de Malaquías a esos sacerdotes, van a venir sobre ustedes las maldiciones. Ahora, fíjense, esta palabra maldición tiene un significado muy interesante en hebreo que se pronuncia kalas o kalas y quiere decir, fíjese, significa menospreciado, burlado, ridiculizado, convertirse en vergüenza, objeto de menosprecio, de oprobio. Todo esto es una maldición. Imagínense que se burlen diariamente de aquella persona que dice, mira, dice que cree en Dios, pero mira cómo le está yendo. La burla, esa es la maldición. Objeto de maldición, de burla, de menosprecio, de ser ridiculizado, de convertirse en vergüenza en lugar de ser de bendición. Y Dios le dice a Malaquías, tanto a los sacerdotes, si ustedes oyen y obedecen, pues le vendrán las bendiciones que están escritas en la ley, en la Torá. Pero si ustedes no oyen y no obedecen, sobre ustedes vendrán todas las maldiciones que están escritas en la ley, porque no han decidido de corazón. Dice, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Ustedes recuerden, los que han sido estudiosos de la Escritura, que los sacerdotes de ese tiempo pronunciaban una bendición al pueblo. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Ellos pronunciaban una bendición al pueblo, el sacerdote. Pero esa bendición que ellos pronunciaban, si el pueblo no andaba y el sacerdote no andaba conforme a la ley de Dios, en lugar de ser bendición, se convertía en maldición. Es que yo bendigo todos los días a mis hijos. Yo les declaro bendiciones, pero yo estoy profanando el sacerdocio. Y esa bendición que tú profetizaste o dijiste a favor de tu hijo se convierte, ¿qué? ¿Estamos aprendiendo? ¿Sí, amados? Qué terrible, ¿no? Lo que Dios le está diciendo al pueblo a través de Malaquías. Le dice, y aún he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Porque no lo habrán hecho de corazón.
Y aquí es donde, repito, donde tú y yo tenemos que tener cuidado. Lo que está en nuestro corazón, en nuestro centro de voluntad. Muchas personas dicen, es que, y lo quiero poner aquí porque esa es una mala doctrina, una mala enseñanza. Es que Satanás me lo puso. O me puso esto en el camino, Satanás. Miren, una mala doctrina, que ahí les va. Hay lugares donde andan atando y desatando al diablo, ¿cierto o no? Y te ato y al otro, y te ato, y pobre diablo ya no sabe ni de dónde tiene las manos, los pies, porque, o los cuernos, bueno, como lo pintan, lo que sea, ¿va? Porque es una de atadera, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia acerca de Satanás? A ver, le voy a hacer una pregunta que va a ir directito a su expediente. ¿Qué dice Dios acerca de Satanás? Que él anda como buscando. Una pregunta, ¿está atado? ¿Y entonces por qué lo andan atando? Y ahí se la pasan. Vamos, hermano, levántese, vamos a atar al diablo. Yo, si el diablo nos viene, estos cuates, estos cristianitos, me andan atando y Dios me dejó libre. Allá ando buscando a ver a quién agarro para devorar. Y ahí me están atando. Pero en la falsa enseñanza de atar, no, hermano, ya lo ataste, ya te estás libre. Ajá. ¿Y tu corazón cómo está? ¿Sigue de rebelde? ¿Sigue de pendenciero? ¿Sigue de criticón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está el corazón? Porque ahí es donde radica el centro de la voluntad del hombre. Los sacerdotes sabían de la ley, pero decidían en su corazón no obedecer a Dios. Por eso yo muchas veces digo, ¿de qué nos sirve conocer mucho de la ley, mucho de Dios, mucho de la Biblia, sino que obedecemos? ¿Y qué dice Deuteronomio 28? Si oyeres y obedecieres, es que va en conjunto, hermano, va unido. No puede ir una cosa por acá y la otra por allá. Oigo, pero no obedezco. No, las dos cosas van juntas, obedecer y hacer, obedecer y hacer. Obedezco, oigo con inteligencia, escucho con sabiduría y hago conforme a lo que Dios dice. Y si hago con eso, las bendiciones me seguirán todos los días de mi vida. Y es lo que Dios le decía a este pueblo. Ustedes, es como también un texto bíblico muy interesante, dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Miren, si me ayudan a buscar este texto bíblico que se me vino ahorita a la mente, rápidamente pónganlo para que los que apenas están conociendo de la Biblia sepan que ahí está escrito, que no es cosa que yo estoy diciendo, inventando. Ustedes, dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, por favor, entendamos esto, que el corazón es el centro de la voluntad del hombre. Mire, Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, es decir, vienen a hablar, vienen a decir, Señor, yo te quiero, Señor, yo te amo, Señor, tú eres mi Padre, Señor, ¿verdad? Dice, y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Te dan cuenta? Podemos decir mucho, pero en donde se muestra realmente que lo que estamos diciendo lo hacemos en nuestros hechos, en lo que nosotros hacemos. Y ahí está, es el corazón, es el centro de la voluntad. ¿Ok? Ahora fíjense, dice, y maldeciré, me regreso a Malaquías, maldeciré vuestras bendiciones y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Entonces, qué importante, querida iglesia, es el corazón de nosotros. No el corazón humano, el corazón que está centrado en nuestras
voluntades, en nuestros deseos, en nuestras intenciones. Ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Ahí es donde el ser humano tiene que hacer un alto en el camino y decir, ¿estoy obedeciendo lo que yo creo? ¿Estoy haciendo verdaderamente lo que yo digo que creo? Porque si no estoy haciendo eso, entonces tengo que retrocederme, pararme en el camino, detenerme, hacer un autoanálisis en mi vida y seguir adelante, pero haciendo conforme a lo que dicte mi corazón. Por eso el corazón es el que determina lo que el hombre quiere hacer en la vida. Ahí está, en esa parte fundamental del ser humano. Ahí están las voluntades, ahí están las decisiones que muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo corregir en la vida de uno mismo. Hay personas que, miren, por ejemplo, una de las cosas que yo puedo decirle aquí es las lealtades. Yo puedo decir, este amigo es leal a mí, yo soy leal a él, como un David y un Jonatán. Pero cuando algo cambia en el corazón de esa persona, ya no es leal. Ya se vuelve desleal. Ya no me conviene. Ya no, porque me engañó, me traicionó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve desleal. Aquella cosa que en un tiempo para mí éramos esos amigos o hermanos conocidísimos, pero ahora ya no nos llevamos, porque algo pasó y él fue desleal conmigo. ¿Y dónde fue esto? En el corazón. Por eso ese pasaje entre David y Jonatán es muy interesante, porque ellos hacen un pacto de hermandad, un pacto de corazón. Y ese pacto de corazón permaneció a pesar de que aún a Jonatán, su papá, lo quería matar. Él permaneció fiel al pacto de lealtad. Y todo se mueve muchas veces por el corazón. Lo traduzco en el español. Yo estoy aquí con esta persona, pero si a mí me regañó, me dijo, me criticó, me levantó un falso, ya en ese momento dejo de ser leal a él. Porque algo cambió acá en el centro de mi voluntad. Y en muchos quizás se detienen y dicen, pues me quedo en la iglesia, pero te agarran, no, pues mejor me voy. Y ya andan aquí, andan allá, andan buscando aquí, desleal a su corazón, desleal a lo que él prometió. Y de eso se trata también parte de este pasaje bíblico, de la infidelidad que el pueblo de Dios tenía para con su Dios. Señor, tú eres mi Señor, pero como no me diste lo que yo quería, porque no me permitiste hacer lo que yo quería, ahora soy desleal a ti y ya no te sigo, ya no te busco, ya no me convienes como Dios. Ese fue el pueblo desleal a Dios. Y todo radicaba en lo que ellos creían en su corazón. Ahí estaba el problema. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que trabajar como personas en el centro de nuestra voluntad misma. Y ese centro de nuestra voluntad tiene que estar basado en lo que yo creo, no en lo que yo pienso, en lo que yo creo. Porque si yo creo que Dios es Dios y es mi Señor, entonces yo tengo que hacer conforme a lo que Él dicta, sus mandamientos. Ahí esa era la parte en la que estaba fallando o falló este pueblo. Ahora vean lo que dice versículo 3. He aquí, dice, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Miren, vean lo que decía la Escritura acerca de estos animalitos o acerca del estiércol. Vayan rápidamente a Nahum, capítulo 3, versículo 6. Miren, lo que dice Nahum 3:6, ¿qué dice? Y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Pero ahora miren, Éxodo 29:14. Éxodo
29:14. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego. ¿Dónde? Fuera del campamento. ¿Y eso qué era? Ofrenda por el pecado. No se permitía que el estiércol estuviera en el templo, que se ofreciera allá adentro. Tenía que ser afuera. Ahora, fíjense, ¿qué hacían los sacerdotes? Todos entendemos que es el estiércol, ¿verdad? Lo sucio, la inmundicia, lo que estaba en los intestinos de los animales o lo que está en el intestino de la persona. Ese es el estiércol, la inmundicia, lo putrefacto. Y eso lo presentaban. Cuando la Biblia, la ley decía que debía de ser ¿a dónde? Afuera. En el campamento, afuera del campamento, tenía que ser quemado porque era ofrenda para el pecado. Adentro tenía que traer lo más limpio, lo más puro, lo más consagrado a Dios. Y dice aquí, que dice esta escritura, y aquí yo voy a dañar la sementera y voy a echar sobre el rostro el estiércol y yo dañaré el estiércol de vuestros animales sacrificados. En otras palabras, los voy a untar de eso en su rostro. ¿Con qué motivo? ¿Cuál era el motivo? Si ese estiércol tenía que ser sacado del templo y quemado afuera, y el sacerdote era embarrado con el estiércol, ¿qué pasaba con el sacerdote? De la misma manera que el estiércol salía fuera del campamento, era de la misma manera que iba a ser arrojado, expulsado del ministerio aquel que permitía el estiércol en la casa. ¿Me están siguiendo? ¡Qué terrible! Que quienes se dedicaban a liderar, a enseñar, permitían eso. Y le dije a Dios, pues eso mismo, que es inmundicia, le voy a untar para que juntamente con el estiércol sean ustedes expulsados del ministerio. Porque eso no es ofrenda agradable a Dios. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y ya no le quiero seguir más porque muchos de aquí han de haber desayunado, yo creo. Con eso está bien, yo creo. Con eso está fuerte para que quede como una reacción en nuestro corazón de lo que tenemos que entender de esta parte tan importante. Dice, y seréis arrojados juntamente con él. O sea, se va el estiércol con ustedes pegadito ahí mismo, porque esto no es correcto. Esperen, deje ver esta otra versión que traigo aquí, a ver si algo podemos sacar de este versículo también. Ok, dice, mire, la versión Dios habla hoy, dice, voy a privarlos de su poder, ok, y arrojarles en la cara el estiércol de los animales que traen a sacrificar. Y junto con el estiércol también ustedes serán, ¿qué? Barridos. Qué tremenda, mire esta versión, ¿no? Voy a privarlos de su poder y arrojarles la cara, el estiércol de los animales que traen a sacrificar. Y junto con el estiércol también ustedes van a ser, ¿qué? Barridos. Van a ser quitados. La cementera se les quitará. El privilegio de servir se les quitará. Y todo porque permitían que trajeran eso al altar. Versículo 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con ¿quién? Con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren, rápidamente, ¿quién era Leví? Ustedes recordarán
que Leví y Simeón eran dos hijos de Jacob. Y vean que estos dos personajes en Génesis capítulo 34, vamos a ir rápidamente para que ustedes puedan ver a estos dos personajes que están aquí. Y nos va a sorprender lo que nosotros vamos a ver aquí ahorita. Génesis 34. Cuando suele suceder lo de Dina, su hermana, ¿se acuerdan que es ultrajada, etcétera? ¿Qué hace Simeón y Leví? Dice versículo... permítame. Versículo 25. Para que ustedes se estén dando cuenta un poquito, Malaquías anuncia un pacto de Dios con Leví, la tribu de Leví. Pero vayamos un poquito a un antecedente que pasó con ellos cuando su hermana Dina fue ultrajada. Dice versículo 25, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, porque ellos los habían mandado a circuncidarse a sus enemigos, a los que habían ultrajado a Dina, dice, porque querían hacer un pacto con ellos, lo engañaron. Y dice versículo 25, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Fíjense, estos dos hermanos hicieron un acto cruel y violento en contra de estas personas. Los engañaron a ellos que iban a hacer un pacto si ellos se circuncidaban. Y una vez que ellos obedecieron, que dijeron, no, no, sale pues, vamos a hacerle caso a Simeón y a Leví, vamos a hacer ese pacto ya con ellos, va a ser restaurado este incidente que hubo entre nosotros. Pero en el corazón de Simeón y Leví no estaba eso. En el corazón de Simeón y Leví había un profundo dolor y una profunda vergüenza en su corazón porque estas personas habían cometido un acto aborrecible con su hermana. Y agarraron la espada para matar a estas personas. Esto trajo consecuencias porque el día en que Jacob bendice a sus hijos, vayan rápidamente a Génesis 49, versículo 5 al versículo 7. Miren lo que dice acerca de la bendición que estaba dando en ese tiempo Jacob en sus últimas palabras. Dice, si leemos tantito el 5, sí, Simeón y Leví son ¿qué? Hermanos. ¿Armas de qué? De iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor, en su enojo, mataron hombres y en su temeridad desgarrejaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Vean la bendición que estaba dando Jacob antes de partir a todos sus hijos. A Simeón y Leví les dice, los voy a esparcir sobre Israel. Ustedes serán esparcidos por todo el pueblo, pero llevarán en sus lomos la afrenta que hicieron. Lo que ustedes cometieron fueron hombres fieros. Desgarretaron, mataron a filo de espada en su corazón. Esto pareciera que era una sentencia de exterminio sobre la vida de estas dos personas. Y pareciera que aquí dijera, ¿y por qué? ¿Cómo Dios hace un pacto con alguien que comete una acción de esta manera? Pues les tengo una noticia interesante. Ustedes van a ir rápidamente a Éxodo, capítulo 32, versículo 25. ¿Se acuerdan ustedes en este tiempo lo que estaba sucediendo? El gran pecado que pasó aquí.
Dice versículo 25, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él, ¿quiénes? Los hijos de Leví andaban esparcidos por todo Israel. No tenían una heredad firme. No tenían una bendición, por llamarle así. Pero ellos tenían en su corazón, ¿a quién? A Dios. Y el día que se necesitaba que los hijos de Jacob, Simeón, en este caso Leví, entrar en acción en ese tiempo para juntarse con el pueblo y empezar a hacer lo que Dios dictaba, cuando Moisés pide, ¿quiénes están conmigo? Los levitas en ese tiempo, los de Leví levantan la mano y dicen, aquí estamos contigo, Moisés. Y les dijo, así ha dicho Jehová, versículo 27, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volver de vuestra puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. En aquel tiempo, ¿para qué usaron la espada? Para matar en su ¿qué? En su furor, en su ira, en su enojo. Pero hoy, ¿para qué ocuparon la espada? Para defender al pueblo de Dios de un acto aborrecible que se estaba cometiendo en contra de ¿quién? De Dios. En aquel día fue en contra de su hermana Dina. Hoy es en contra de lo que están haciendo en contra de Dios. Agarraron la espada y los mataron. Y yo te pregunto hoy en día, ¿cuál es la espada que tienes tú para matar la iniquidad? A ver, iglesia. La palabra de Dios. Con eso no andas atando, andas matando. Olvídate de atar. Empieza a matar, ¿qué? La iniquidad. Con la espada. Jesucristo, cuando fue llevado a ese lugar para ser tentado, ¿con qué mató aquellas intenciones de Satanás? Con la espada, con la palabra. Con la palabra. Escrito está. Escrito está. Números capítulo 3, versículo 11 al versículo 12. Vayan siguiendo la secuencia. Ellos se juntan con Moisés para defender al pueblo y vean lo que sucede en número 3:11. Es una historia muy larga, yo la estoy sintetizando nada más porque la enseñanza pues se trata de eso, pero desafortunadamente por el tiempo a veces nos gana. Pero el números 3:11, ¿qué dice? Habló además Jehová a Moisés diciendo, versículo 12, he aquí, yo he tomado a los ¿quién? A los levitas de entre los hijos de... Note, Jacob que dijo, los levitas van a ser esparcidos por todo Israel. ¿Y qué dice Dios? He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Antes eran ellos los últimos. Primero eran los primogénitos, pero el día que cambiaron la adoración a Dios y presentaron ese becerro de oro, que a Dios no le agradó, que a Dios no le gustó, ese día Moisés se levantó por mandato de Dios. Los levitas se juntaron con Moisés. Dios vio el corazón de los levitas y lejos de ponerlo hasta la cola, ahora los puso al frente en lugar de los primogénitos. Vean el lugar que le correspondía a ellos hasta el último. No recibieron una bendición. Sin embargo, Dios los coloca en un lugar privilegiado a los levitas. De entre los hijos de Israel, lugar, todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serán pues míos. ¿Los quiénes? Los levitas.
Y a partir de ese momento, Dios hace un pacto con los levitas. Versículo siguiente, versículo 13, hasta el 20 vamos a leer. Dice, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales míos serán. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo, cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres, por sus familias, contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos por sus nombres, Gersón, Coat y Merari. Los nombres de los hijos de Gersón por su familia son estos, Libni y Simei. Los hijos de Coat por su familia son Amram, Israel, Hebrón y Uziel. Versículo 20. Y los hijos de Merari por su familia, Mahil, Musi. Y estas son las familias de Leví, según las casas de sus padres. Fíjese, toda esta generación de sacerdotes empezaron a inundar Israel para hacer cumplir lo que Dios había prometido que tenían que hacer. Ahora, rápidamente, versículo siguiente de Malaquías 5. Mi pacto con él fue de vida y de paz, los cuales cosas yo les di para que me temieran, y tuvo temor de mí, delante de mi nombre estuvo humillado. El sacerdote de Leví, el sacerdocio de Leví. Ahora, vean ustedes, y aquí es donde vamos a ir casi aterrizando la enseñanza. Vean ustedes el trabajo que tenían los levitas. Deuteronomio 21:5. No pierdan de vista el pacto del versículo 5. Deuteronomio 21:5. Rápidamente. Vean el trabajo de los levitas. ¿Qué tenían que hacer? Entonces vendrán los sacerdotes hijos de ¿quién? De Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda. No me lo quites, por favor, tantito. Dos cosas a las cuales habían sido llamados los levitas. Número 1, a servir. Y número 2, a bendecir a Jehová por la palabra de ellos. Se iba a decidir toda disputa y toda ofensa. Un levita, escúchenme bien, un levita tenía que estar lleno de la palabra de Dios. Un levita tenía que tener todo el conocimiento de la ley de Dios. No podía un levita servir a Dios si no tenía todo el conocimiento de Dios, porque a ellos venían todos aquellos que andaban en disputa, en problemas, y ellos servían a Dios a través de la palabra de Dios y los bendecían. Y la función del levita era esa, bendecir y servir a la sociedad de ese tiempo, a la comunidad de ese tiempo. Y es lo mismo que trasladado a nuestros días sucede en una iglesia, en una casa, en una familia. Estamos para servir, para instruir, para enseñar. Pero ¿cómo voy a enseñar? A través del conocimiento de Dios. Yo no puedo enseñar y pararme aquí a enseñar lo que yo creo o pienso, sino lo que Dios dice. Y esa era la función del sacerdote en ese tiempo. Esa es la función que Malaquías les dice al pueblo. No están haciendo sus trabajos, sus deberes, no lo están cumpliendo como debe de ser. Ustedes fueron llamados para servir, para bendecir y para hacer que la palabra de Dios viva en ellos. ¡Qué tremendo! Y que el sacerdocio en ese tiempo había descuidado. Por eso Dios vino contra ellos a través de Malaquías a decirles, ustedes están cayendo en maldición porque no están obedeciendo, haciendo la función, el deber como sacerdotes que tienen que hacer. Ustedes están corrompiendo el pacto de Leví. Ustedes están haciendo que ese pacto no se cumpla. Porque ustedes no están obedeciendo la ley de Dios. La oyen, pero no la hacen, no la obedecen. Hacen lo que ustedes quieren, hacen su propia voluntad,
hacen sus propios deseos. Y por lo tanto, ustedes están llevando al pueblo a una maldición. Miren, hermanos, si nosotros aquí, escúchame bien, no te enseñamos la palabra de Dios como debe de ser, y solamente nada más te damos una embarnizada, así, una como, ¿cómo se llama? Es una embarradita, nada, para que te vayas contento este día y te pongamos a danzar, te pongamos a gritar, te pongamos a que te caigas, que te levantes como pollo loco y te vayas ungido esta mañana aquí porque hubo un avivamiento provocado por el hombre. ¿Sabes qué estamos haciendo contigo? Te estamos maldiciendo. Pero si te enseñamos la ley de Dios, te decimos lo que tienes que hacer y te decimos que eso que estás haciendo es incorrecto y que esto que debes hacer está bien, ¿te estamos qué? Bendiciendo. ¿Qué quieren ustedes? ¿Que lo bendigamos o que lo maldigamos? ¿Y en cuántos lugares no los maldicen? Porque no le dan lo que dice Dios. ¿Estamos? Qué tremendo es esto. No, es que tú me tienes que obedecer a mí, que yo soy tu pastor. Y tú tienes que decir lo que yo diga, lo que yo hable. No, hermano. Tú tienes que hacer lo que Dios dice. Y mi deber es enseñarte lo que Dios dice. Ese es mi deber. Ese es mi deber. Y si yo quiero que esta iglesia sea bendecida, yo tengo que darle a conocer a la iglesia la ley de Dios. Así de sencillo. Tú te vas hoy aquí y te vas bendecido porque se te habló lo que dice Dios. Amén, hermanos. Y esa bendición te va a ¿qué? Alcanzar todos los días de tu vida. Porque tú vas a saber lo que tú tienes que hacer. Ajá. Y vean lo que dice, mire, lo que dice versículo 5. Mi pacto con él fue de vida y de paz, los cuales yo le di para que me temiera, rápidamente, me temiera y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo. Dos cosas que hacía el pacto con Leví, temor y humillación. ¿Estamos? Temor y humillación. Temor, ¿qué significa temor? Reverencia. Temor a fallarle, a no hacer lo que Dios dice. Ese es el temor. El principio de la sabiduría es el temor al Dios, al Señor. No es el temor del miedo, que muchos dicen, ay, ahí viene Dios y te... No. El temor es a fallarle a Dios. ¿En qué? En algo que Él dice que no se tiene que hacer. Y humillación, querida iglesia, es inclinación a su autoridad. Es el respeto a su autoridad. Ustedes recordarán que hubo un tiempo, y lo hemos dicho muchas veces aquí, no es la manera de otra cosa, sino de ilustrar las cosas que muchas veces se dicen que no están correctos. Cuando aquel personaje muy querido por muchos que padeció de un cáncer, Julio Melgar, ¿se acuerdan? Hubo una mujer que se paró y le dijo, no aceptamos un no de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios que no? ¿Se acuerdan? Así lo dijo ella. Y no aceptamos un no de Dios para la vida de Julio Melgar. ¿Qué pasó con Julio? Nuestro hermano falleció. Pero ¿quién dijo algo que no era correcto? Y después le quiso cambiar. Pero quiso adornar de otra manera. Pero no, así lo había dicho. A Dios, tú no tienes que decir no. Tú tienes que decir sí a lo que nosotros estamos diciendo. Eso es una falta de respeto a Dios. ¿Cierto o no? Absolutamente una falta de respeto a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios que lo haga como nosotros querramos? No. Ellos tenían inclinación a su autoridad. Ellos sabían que era Dios y se humillaban delante del Señor, delante de su presencia. Miren, nada más para que ustedes vean esto, también a manera ilustrativa. Éxodo 20, 18 al 20. Yo le dije al pastor Alex y que yo iba a compartir del versículo 1 al versículo 9,
pero de verdad yo me quedaría para estos versículos casi 3 semanas, pero yo voy a cumplir el trato que yo hice con el pastor Alex, voy a terminar hasta el versículo 9 y de la otra semana alguien va a compartir del 10 al otro. Pero, porque hay muchas cosas que tenemos que decir aquí, pero voy a ser respetuoso en lo que dije, ¿ok? ¿Está bien? Verso 18. Todo el pueblo, ¿qué? Observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Y el monte, ¿qué? Humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y miren el versículo siguiente, ¿qué dice? Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no, ¿qué? Muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no, ahí está el temor. ¿No qué? No temáis, porque para probarlos vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no, ¿qué? ¿Para qué es el temor? Exacto. Vean que el temor no es el miedo que nos han infundido. Ahí viene el cucu, no. El temor de Dios es tratar de evitar lo máximo, no pecar, no caer en una situación, ¿verdad? Ese es el temor. Ajá. Versículo 6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Quiero leerles esta misma versículo en la versión Dios habla hoy. ¿Qué dice el versículo 6, perdón? Ahí, 6, déjamelo en el 6. Leví, ¿qué dice? Vamos a ir terminando. Leví enseñaba la verdad. Hermanos queridos, yo les vuelvo a repetir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí? ¿Qué tenemos que enseñar aquí nosotros? Di conmigo la verdad. Porque la verdad los hará libres. La verdad. ¿Cuántos están contentos de estar aquí escuchando la verdad de Dios? No la falacia de un ser humano. No la historia de un hombre. ¿La verdad de quién? Ahora, yo no quiero pedir que levanten las manos, pero ¿a cuánto de nosotros nos está taladrando el corazón esta palabra? ¿Verdad? Y que si está taladrando mi corazón y está causando acá adentro una revolución, seguramente esto va a hacer que tú encauces tu vida a una mejor forma de vivir. Y eso va a traer a tu vida, ¿qué? Bendiciones, hermano. No, vas a ver que si tú te levantas el día de hoy y declaras y dices que te van a venir todas estas bendiciones, vendrán. Dile a tu vecino, Nel pastel. No son así las cosas. No, que voy a declarar que somos bendecidos. Si haces, si oyes, obedeces, vienen estas bendiciones. Si no oyes, si oyes y no obedeces, por más que declares, no te alcanzará ni una gota de bendición. Esa es la falsa enseñanza que muchas veces se ha introducido en las iglesias. Declara, profetiza. Va contrario. ¿Por qué la gente anda mal y de mal en peor? Porque no se le está enseñando la verdad. ¿Y qué hacían los levitas? Enseñaban la verdad. Leví enseñaba la verdad y no había maldad en sus labios. Vivía en perfecta relación de paz conmigo y apartó a muchos de hacerlo malo. Fíjense, ¿para qué es la enseñanza? Para bendecirte, para que te apartes, para que nos apartemos de hacer lo malo, para que recibamos de Dios lo bueno. Amén, hermanos. Para que recibamos de Dios lo
Bueno, eso es enseñar la verdad. Ese es hablar con la verdad. Si los sacerdotes de ese tiempo se hubieran parado en el templo y hubieran dicho: hey tú, ese animalito que viene aquí, que me lo traes todo sucio, puerco, ese va para afuera, y vas tú también para afuera, ¿qué hubiera pasado? Dios se hubiera agradado a esa gente, ¿sí o no? Pero yo no, pásenle, bienvenido, vámonos. Y le traían al Señor. No te preocupes, hombre, ahorita lo remendamos, ahorita lo arreglamos. Vamos a echarle un poquito de cal y lo limpiamos y ya está listo para. A veces así pasa. No te preocupes, ahorita lo arreglamos, hombre, no te preocupes. Tú síguele así. Y se presentaban al altar. Mire el versículo 7 de Dios habla hoy, que dice: el deber de los sacerdotes. ¿Cuál era, hermanos queridos? El deber de los sacerdotes era enseñar a la gente a conocerme. Y todos deben acudir a ellos para recibir instrucción, porque ellos son los mensajeros del Señor. ¿Cuál era el deber de los sacerdotes? Enseñar la verdad de Dios. Enseñar la verdad de Dios. Vamos a leer rápidamente y vamos a terminar con un versículo. Dice: porque los labios del sacerdote, estoy leyendo ya la 60, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los. Mas vosotros os habéis, ¿qué dice? Apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. ¿Ustedes recuerdan cuál era el pacto de Leví? Enseña al pueblo la ley de Dios para que se aparten de la iniquidad. Ese era el pacto de Dios con Leví. Y el pacto era: yo los voy a bendecir. Mas vosotros habéis apartado del camino. ¿Cómo se aparta del camino a una iglesia? Cuando no se le enseña la verdad. Cuando se le dice cosas que no se le tiene que decir. Mire, hay un matrimonio en Miami que se divorciaron hace un tiempo y ahorita se volvieron a juntar. ¿Y qué dice la señora? Que Dios le dijo: regresa con tu esposo y ponte sumiso bajo él. Pero antes dijo que Dios le había dicho que se separara de él. Oye, ¿ustedes creen que Dios anda haciendo eso? Pero muchos están ahí: amén, profeta, amén, profeta. ¿Están enseñando la verdad de Dios ahí? No. Qué lamentable que se enseñe algo que no es, cuando la responsabilidad es enseñar la verdad ¿de quién? A la gente, para conocerme, y todos deben acudir a ellos, dice el versículo. Y el último: por tanto, yo también he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de ¿qué? Hasta en ese tiempo había que, aquí siéntense los que traigan más lana, acá siéntense los de media clase y acá siéntense los de baja clase. En la ley de Dios no hay acepción de, todos somos iguales ante los ojos de Dios. Yo, por el hecho de estar aquí enseñándote, yo no soy mejor que tú, ni yo estoy más cerquita de Dios, ni me salen alas atrás, no. Todos aquí somos iguales ante los ojos de Dios, todos. Pero hay una responsabilidad que yo tengo que hacer. ¿Cuál? Enseñar la verdad de quién. A muchos les gustará, a otros no les va a gustar. Pero está bien, porque aquí no estamos para complacer a nadie. Primera de Pedro. Me faltaron muchos versículos, pero ya el tiempo se me acabó.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, del 5 al 9. Primera de Pedro 2, del 5 al 9. ¿Lo tienen todos, querida iglesia? ¿Qué dice? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio para ofrecer sacrificios, ¿qué? Espirituales, aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? ¿Qué ofreces el día de hoy aquí? ¿Qué dice el versículo 5 que ofrecemos? Sacrificios, ¿qué? Espirituales. Ya no traemos una ofrenda como antes se traía los animalitos, todo eso, ¿verdad? Ya no se trae un animalito o un cordero, porque el cordero ya fue sacrificado. Pero ahora presentamos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, ahora presentamos nuestras vidas espirituales delante de Dios. Y la pregunta que habría que hacernos aquí es: ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Qué es el sacrificio que nosotros le vamos a traer hoy a Dios? Ya no es la ofrenda del animalito, es la ofrenda viva que eres tú, que soy yo. Pero es una ofrenda, un sacrificio espiritual. Dice, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? El cordero ya fue sacrificado, ya fue traído al altar, y Dios dijo: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Este es el cordero que quita el pecado del mundo. Ahora, a través de Jesucristo, nosotros somos presentados ante Dios como una ofrenda especial para Dios. Pero esa ofrenda tiene una responsabilidad. ¿Cómo me presento a Dios? ¿Cómo entro hoy al lugar santo con Dios? Al lugar santísimo. Con manos limpias, con corazón puro. Y ese sacrificio será aceptable o no a Dios, dependiendo de cómo está la ofrenda. ¿Me expliqué? ¿Cómo está mi ofrenda? ¿Cómo está mi vida hoy? Si escuché, pero no quiero obedecer, pero levanto mis manos para que no me digan nada, estás ofreciendo un sacrificio a Dios que no es agradable a Dios. Porque a Dios se le cree con el corazón y se le confiesa para justicia. Amén. ¿Cómo está mi corazón? Y luego sigamos leyendo, versículo siguiente. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será ¿qué? ¿Se acuerdan la maldición? ¿Qué significaba la maldición? Vergüenza. En Cristo Jesús no somos avergonzados. En Cristo Jesús nuestra vergüenza fue tapada mediante la cruz, mediante la sangre del Cordero, en la cruz del Calvario. No somos más avergonzados. El diablo no va a venir a avergonzarnos esta mañana. Así, míralo, a ver, era un borracho, pendenciero, jugador. No, ya no, porque en Cristo se rompió toda la maldición. Y dice en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas todas son hechas nuevas. Versículo 8. Por favor, si me lo pones. Primera de Pedro, bueno, acá. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también ¿qué? Destinados. Versículo 9, y con este terminamos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Repito, déjamelo aquí tantito. ¿Cuál era la responsabilidad del sacerdote? Servirle a Dios y ser el mensajero de la palabra de Dios. ¿Y qué dice Pedro? Primera de Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A eso fuimos escogidos, hermanos, a enseñarles a otros la verdad de Dios, para ser un buen sacerdote y ejercer el ministerio sacerdotal en casa. Tengo que enseñar lo que dice Dios, porque antes no éramos linaje de Dios, pero por medio de Cristo hemos sido linaje escogido, porque no veníamos de la descendencia de la tribu de Leví, de la descendencia que habla Mateo, pero por Cristo Jesús. Antes nosotros éramos extranjeros, dice Pablo, y peregrinos, pero ahora venimos a ser hijos de Dios, ciudadanos y conciudadanos del reino de Dios, hechos en Cristo para la gloria del Señor. Amén. Entonces ahora el que está junto de ti es un sacerdote. Voltea con él. Si es mujer también, dile: tú también. Y dile: ¿y sabes cuál es tu función? Pregúntale: ¿cuál es tu deber como sacerdote? Servir a Dios, enseñando la palabra de verdad, para que aquel se aparte del mal camino y venga a Cristo Jesús. Amén. Esa es tu función y esa es mi función. Y debe ser una función que agrade al Señor, y no le presentemos ni le añadirle a la Escritura nada, porque el que le quita y le ponga algo a la palabra de Dios, sea que anatema. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Entonces levántense los sacerdotes esta mañana, pónganse de pie. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.